Te doy la bienvenida a Pase por su casa, un espacio en donde quiero que te sientas como en casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase por su casa. Hoy estoy con un invitado de lujo, como todos los invitados que vienen a Pase por su casa, personas extraordinarias. Y tengo a Alejandro Capdevila. Alejandro Capdevila, no solamente somos compañeros del MUAP, pero también es cofundador de Laser Combat, proyecto que vamos a conversar en esta ocasión. Pero además, él también tiene un podcast. Él también es un chico podcaster y tiene el podcast Para Dormir, junto con dos compañeros más. Les invito a que al finalizar este episodio vayan y escuchen el podcast Para Dormir. Bienvenido, Alejandro, a Pase por su casa. Muchas gracias. Tenía ganas de estar aquí. Qué bueno, me alegro un montón. Hay una pregunta que yo le hago a todas las personas cuando vienen a Pase por su casa y que yo siento que nadie se salva, que es Back to Basics. Back to Basics es una pregunta en donde me gustaría que nos comentaras cuáles son esas raíces tuyas, o sea, de dónde vienes tú, de qué parte de Castellón eres, si es que eres de Castellón o vienes de otra parte también, y bueno, un poco también de dónde viene esa chispa emprendedora y querer crear como este proyecto también. Pues yo soy de Almazora, Ok, toda la vida viviendo en Almazora. O sea muy que, bien, muy bien. aunque en otras épocas de mi vida he Sí, viajado bastante, sí. pero ahora no. Ujú. Entonces tener hijos condiciona un poco la... Ah, ¿cuántos tienes? ¿Dos? Tengo dos. Tengo una niña de 9 años y Ujú. uno de 4. Ah, muy bien. Toda la vida viviendo en Almazora, pero siempre con muchas inquietudes con respecto a Ujú. estar pensando en qué se puede hacer. Perfecto. ¿Y siempre tuviste claro que querías hacer algo tuyo directamente o que estudiaste, por ejemplo, o cómo fue como ese camino emprendedor? ¿En qué empezó? ¿Cuáles fueron como esos primeros pilares? Bueno, la vida a veces vas a los sitios y a veces te Ujú. lleva. Sí, Es muy diferente. eso es verdad. Yo estaba estudiando psicología, Ah, empecé a estudiar psicología, no terminé la carrera, la verdad es que, vale. o sea, podría haber obviado el dato, Un capítulo que podemos editar. pero, pero un año me pareció una buena idea empezar a trabajar, o sea, trabajar y compaginar la carrera. Ujú. Fue bueno, fue una mala idea para continuar con la carrera, pero fue una idea que me llevó a otro sitio. Ese trabajo me llevó a otro trabajo que estuve 10 años en él, que es de electricista. Es como, ¿por qué? Mira, la vida te lleva a sitios. Ujú. Y cuando empecé a trabajar de electricista, vi que era o sea, totalmente pragmático. Es un trabajo con el que me puedo ganar la vida. Con lo cual voy a estudiar un ciclo formativo y voy a formarme, voy a apostar un poco por esta profesión. Entonces compaginé el trabajo con estudiar y esta vez salió bien. Me saqué, me saqué el ciclo superior de instalaciones electrotécnicas y seguí trabajando de electricista. Pero yo llego a los 10 años, bueno, a los 10 años realmente no, a los 8 o 9 años no acababa de estar a gusto en el trabajo. Al final, un trabajo no solo es la actividad que haces, sino las relaciones personales. De acuerdo. No tengas Y buenos trabajos si no tienes buenas relaciones en el trabajo. O sí, sea, si no lo estás pasando bien, complicado. sí. Ujú. Y claro, cuando no estás a gusto en el trabajo, lo que piensas es en a dónde voy. Claro. Y ese a dónde voy sí que tenía o sea, en ese momento sí que ya empecé a tener muy claro que lo que yo quería hacer era algo para mí. Que me reportara más beneficio, menos beneficio que el que estaba teniendo, pero que sí que fuera un trabajo para mí. Mi mujer también estaba trabajando en un sitio donde no estaba a gusto y entonces pues empezamos a pensar, ¿y qué hacemos? Fue en conjunto. O Sí, sea, esta idea no nació solito. no. Ah, muy bien. Esto me está gustando. Continúa. Entonces, ¿y qué hacemos? Lo fácil, sencillo, lo que le pasa a todo el mundo por la cabeza. Y menos mal que no hicimos, pues nos metemos en hostelería y montamos un restaurante especializado en no sé qué. O uno especializado en no sé qué. Experiencia en hostelería cero. O sea, con lo cual, menos mal que en algún momento las neuronas del cerebro hicieron un poco de conexión y nos quitaron de ahí. Pero claro,
aunque teníamos las ideas, no nos veíamos el teniendo ese tipo de negocio. Y un día, un amigo mío había estado en Madrid en un cumpleaños, había hecho la actividad del negocio que tenemos ahora, que no es por el que estoy en MUBAP, y, y cuando fue su cumpleaños dijo, oye, voy a ver si encuentro esta actividad porque me lo pasé muy bien en Madrid y tal, y quiero celebrar mi cumpleaños en algo similar. Y busco aquí en Castellón y en Castellón no había nada similar. Con lo cual me estuvo contando un poco el de eso, empecé a buscar información y pensé, esta es la actividad que va a ser la que me permita salir, la que nos permita salir del trabajo donde estamos y Ajá. poder vivir de ello. ¿Y cuál es la actividad? Es el láser combat. O sea, Es el nosotros. láser. Claro, Ah, es el claro, yo láser. dije, pero es que te había entendido. No es por la que estoy en el MUAP, entendí mal. Es por la que estás en el. Claro, No porque la que estoy en el MOAP es la fabricación del equipamiento de láser. No claro. es La actividad como la tal. actividad con la que estoy ahora, que es con la que nos estamos ganando la vida ahora mismo mi mujer y Perfecto. yo. Entonces, hace 10 años, yo a veces lo cuento así, montamos el Láser Combat para que nuestro amigo pudiera celebrar su cumpleaños en Castellón en un Claro. láser y 10 años después seguimos con el negocio. Oye, qué buena, que igual es una buena anécdota. Está Sí. bueno el pitch así como por ese lado. Y bueno, al principio pues es complicado, como todo, porque estás Sí, abriendo mercado, no habían aparecido en Castellón, después salió Laser Game, que nos fue muy bien el hecho de que apareciera una empresa con tanta visibilidad, porque esa visibilidad que tenían ellos nos salpicaba a nosotros, claro. porque la gente empezó a realizar búsquedas de láser tag en Castellón, que antes no hacían, y, y eso, y al principio pues compaginábamos un trabajo que tenía yo en una empresa de reformas con el láser. Empezaste, o sea, no lo dejaste un poco todo de lado, sino que fuiste como paulatinamente. Porque Soy una persona muy conservadora. qué interesante ese enfoque. Ujú, No, no soy de arriesgar mucho. Tengo que tener las cosas muy claras. En este caso arriesgué realmente porque la inversión es una inversión cara, importante. pero arriesgué porque era consciente de que podía asumir ese riesgo económicamente Ujú, y, y porque, bueno, pues tenía muchas cosas a mi favor, tenía muchas fortalezas, claro. hablando de emprendedores, ¿no? Tenía muchas fortalezas que me permitían Ujú. el poder iniciar ese negocio, a pesar de haciendo una inversión grande y a pesar de requiriendo mucho trabajo inicial antes de empezar, pero que pensaba que podía. Además, pensaba realmente que era un negocio que podía funcionar. Pero eso es un punto bien interesante porque justo uno de los temas que obviamente me interesa mucho conversar es esa parte que va del emprender directamente, ¿no? O sea, como todo lo que es, o lo que vamos a quitar un poco la palabra emprender porque es algo como muy, una etapa inicial, no estás en una etapa inicial, pero todo lo que conllevó a ese minuto, ¿no? A cuando tienes esa primera idea de varios conceptos. ¿Por qué te digo esto? Porque vemos mucho en redes sociales, por ejemplo, no sé cuál es también tu opinión de esto, de que tienes esta pasión, tienes esta idea, tienes que dedicarle al 100%, por ejemplo, como, o sea, si vas, tienes que ir con todo, como que no nada a medias. Y yo siento que es como un argumento bien peligroso, por lo que tú dices, o sea, a lo mejor, ¿y qué pasa si no sale bien? No porque uno sea pesimista, pero hay un gran porcentaje de que no salga bien, ¿sabes? O sea, a lo mejor en tu caso, ya porque habías como que mirado otras cosas, qué sé yo, y afortunadamente fue así, lo tenías calculado, pero ¿cuál es esa idea o cómo ves tú a lo mejor, sobre todo para las personas que quieren emprender en un proyecto y dicen, bueno, es que no puedo porque estoy en este trabajo, o bueno, es que me da miedo ir directamente a por todo? O sea, ¿cómo encontramos ese punto medio? ¿Sabes? ¿Qué fue lo que te funcionó a ti conversando con tu jefe? O sea, ¿cómo empezaste a armar ese camino? Con respecto a lo que acabas de decir, pienso igual que tú que el mensaje de si crees en algo tienes que ir a por ello y abandonar todo. Entiendo el punto, entiendo que si quemas las naves no te queda nada, Claro. entonces vas a hacer lo que sea porque funcione, pero pienso que las personas que dicen eso hablan desde el privilegio. Sí. Y yo o sea, las personas que dicen si te esfuerzas lo consigues, si te esfuerzas lo consigues, no. Si tú tienes un trabajo precario, Mm, estás en una casa alquilada y tienes unos gastos mensuales importantes que pagar a final de mes. Oye, a lo mejor no puedes dejar tu trabajo inmediatamente, claro. mañana y decir, no porque este proyecto,
¿Te puede funcionar o no te puede funcionar? Claro. Y dirás, bueno, y pensarás, bueno, nunca te vas a quedar en la calle, puedes volver a casa de los padres. Eso ya es un privilegio, el poder volver a casa de los padres. Hay gente que no tiene el privilegio Exacto. de poder volver a casa de los padres, con lo cual, todo lo que te permite hacer ese discurso de tú tira para adelante, que no de eso, se habla siempre desde el privilegio. Yo no voy a decir nunca ese discurso porque yo el negocio lo he montado porque he tenido privilegios de ese Claro. tipo que no eres consciente porque para ti es lo normal, es tu día a día, pero tienes privilegios. Yo pude adecuar, por ejemplo, nuestras instalaciones porque mi suegro tiene una empresa de reformas. Ujú. Tiene maquinaria, tiene contactos, el material que yo utilicé, pues podía conseguirlo a lo mejor a un precio más económico. Claro. Yo podía hacer las cosas porque utilizaba su maquinaria. Quiero decir, hay muchos factores Que que son influyen, claro. privilegios que no eres consciente y que lo son, aunque no lo creas. Sí. Y que no es justo decirle a una persona, no lo has conseguido porque no has echado el 100%, no es nada justo. Dicho esto, si tú tienes un trabajo en el que no estás a gusto Ujú. y quieres emprender en algo, yo siempre te diría que empieces, lo que sea. Quieres, por ejemplo, se ve muy claro en un negocio de marca personal. Tú quieres diferenciarte, quieres ser tal, lo que necesitas es hacer un perfil de redes sociales y Claro. pensar, hago un podcast, es verdad, Exacto. hago un canal de YouTube porque voy a hablar de música, me gusta la música. Tú empieza. Eso a lo mejor no le vas a dedicar todo el tiempo que tú quieres dedicarle. Claro. Si es algo que te gusta, le dedicarás más tiempo del que tienes porque vas a sacar tiempo de donde no tienes para Totalmente. hacerlo. Pero eso sí que es verdad que te está proporcionando un pozo que después puedes llegar a monetizar. Total. Si tú estás generando una comunidad con algo que te gusta, y además es algo que estás haciendo porque te gusta, no pensando en... Esto me va a dar esta cantidad de plata o esto me va a llevar a tal sitio, sino bueno, Exacto. hay posibilidades, pero no, ese no es el enfoque es porque me lo disfruto. Claro, y más en el momento en que no puedes dedicarle todo el tiempo. Claro, el 100%. Yo creo que es bien interesante eso que planteas porque una de las cosas que bueno, obviamente también el tema del programa del MUAP en donde estamos, que son obviamente ayudas que te facilita, sabes, el poder tener acceso a información, a conocer a más personas, a hacer más networking. Obviamente yo creo que lo más valioso, no sé en tu caso, pero que para mí ha sido la experiencia es sobre todo poder sentirme acompañada en el camino. Porque claro, en tu caso, y ahí después vamos a ese tema de lo que es emprender en pareja, que me parece súper interesante, pero claro, en mi caso que es un proyecto de uno, ¿no? Como que el poder hacer esa piña ayuda mucho. Entonces yo creo que a lo mejor lo que tú dices, o sea, acompaño lo que comentas de, bueno, encontrar ese punto medio de 100% si odias el trabajo en donde estás, bueno, a lo mejor esa primero debería ser la prioridad y después que la prioridad sea qué es el tiempo que determino a este proyecto que quiero hacer, por ejemplo. Pero sí creo que hay mucho peligro en eso de irse 100%. Ahora bien, con lo de compaginar lo del trabajo y lo del emprendimiento, yo creo que también eso, ¿no? Como lo del poder buscar a tu alrededor programas en donde puedas como conocer gente y sentirte acompañado también. Sobre todo que, no sé, bueno, como esto, como el MUBAP, ¿no? Que obviamente no, la inversión que tú haces es de tiempo, por ejemplo, no de dinero. Entonces eso ayuda mucho si no tienes ese colchón todavía como para, sabes, crear ese sistema. Así que te agradezco tu intervención porque yo siento que es fundamental y sobre todo, bueno, las personas que probablemente nos estén escuchando que quieran también como esos tips detrás de cómo llegaste a hacer tu negocio, ¿no? Cómo llegas a vivir de eso eventualmente. Vamos a un punto súper interesante que hablamos en un episodio justamente con Rubén de Safe Intim y Pablo, de el tema emprender en pareja. A mí me parece súper interesante y una de las cosas que él mencionó, la frase probablemente parafraseo, me dijo, bueno, fue fácil porque ya yo me entendía con mi compañera de emprendimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay más entendimiento y bueno, podemos como acompasarnos mejor. ¿Cómo fue para ti esa primera instancia? O sea, ¿cómo no mezclas la parte personal de, por ejemplo, la parte profesional? Pues al final es un tema de confianza. Mm, O sea, para mí mi pareja es la persona de más confianza que tengo en el mundo. claro. Con lo cual,
por un lado, sé que puedo delegar cosas en ella Ujú, sin ningún tipo de problema. Luego, obviamente, tanto yo haré cosas en el negocio que a ella le gustarán más o menos, como ella hace cosas que a lo mejor a mí me pueden gustar más o menos. claro. O haríamos diferentes, ya no gustar, sino a lo mejor pondrías otro enfoque en algún tipo de cosas, pero realmente con la misma confianza como con la que hablarías con ella si tienes un problema de pareja, pues hablas con ella con la misma confianza si tienes un problema Claro, en en el en tema de el trabajo. negocio. Comunicación también, ahí está Claro, el tema claro, de claro, comunicación. es totalmente imprescindible y Ujú, el no tomarte las cosas de forma personal. ujú. Que ella me diga a mí, oye Alejandro, esto o sea, este correo que has enviado, yo qué sé, es lo primero que se me ocurre, no es un caso real, ¿vale? Este co- Valor un caso real, no, no, cuéntame. no lo es, no lo es. Pero es lo primero que se me ocurre, yo qué sé. O este correo que acabas de enviar no me parece bien el enfoque que le has dado porque creo que puede ser agresivo o algo de eso. Claro, Ella no me está diciendo, Alejandro, lo haces todo mal. claro. Eres un inútil, que no sabes ni enviar ni un correo. No es ese el mensaje ni que ella me está dando ni que yo percibo. Entonces es muy importante el tener esa confianza de que te está diciendo porque es su opinión Claro, y es y un es una trabajo. cosa con la que se puede hablar. Y Claro. yo a lo mejor puedo estar de acuerdo con ella o no también en el correo, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pero bueno, son cosas que se pueden hablar y Ujú. llegar a un punto de acuerdo. Lo normal es llegar con una persona con la que tienes confianza, lo normal es encontrar un punto de acuerdo por muy alejados que esté. Claro, yo creo que igual estás mencionando algo que no es menor y es el cultivar inteligencia emocional. Yo siento que probablemente en la etapa inicial ustedes eran emprendedores, ahora son dueños de negocio, pero en esa etapa estaban en la parte Uf. emprendedora, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que hemos visto que es que, bueno, tengo que saber gestionar mis emociones y tengo que saber lidiar con las cosas que no puedo controlar, pero también obviamente darme descanso y no quemarme y ser mi cheerleader. Entonces, esto ahora es como multiplicado, ¿no? Porque ahora son dos personas que no solamente tienen que velar por sí, pero también velar como por la salud de la relación. Y yo creo que lo que mencionas justamente tiene mucho que ver con las cosas que a veces nos asumimos muy personales o lo atribuimos como muy personal. Lo que tú estás diciendo, a lo mejor ella te va a decir, oye Alejandro, a lo mejor, no sé, necesito que me ayudes con esto, o mira, pasó esto que pasó con este cliente, la respuesta no fue la mejor. No tomárselo como que es contigo o con Alejandro pareja, sino es con Alejandro, mi compañero de trabajo. Y yo creo que, claro, eso lleva tiempo, porque ya llevan que 10 10 años, años, sí. dijiste, en este negocio, entonces, o sea, ahí también tiene mucho que ver la comunicación, pero también mucho de inteligencia emocional. Me imagino que como gestionan los problemas ahora no es lo mismo como lo gestionaban antes, obviamente. Siempre hemos sido una pareja que nos comunicamos bastante bien. Dato no me Entonces, posiblemente, es que hace muchos años de todo esto, Claro, ha posi- pasado mucha posi- agua debajo del puente. posiblemente hace 10 años no nos comunicábamos de la misma forma, Claro, pero nunca hemos tenido una barrera de comunicación. claro. Sería mejor o peor, Ujú. pero nunca ha habido esa barrera. Supongo que con los años pues al final se va perfeccionando, por decirlo así, o Obvio. se va mejorando. Obvio, muy bien. Eso es un caso de éxito. Me encanta. Me encantan los casos de éxitos de emprendimiento en pareja. Ha sido muy interesante ver eso. O sea, es nuevo para mí, así que ha sido lindo ver estos ejemplos. ¿Tienes una idea o un negocio y sientes que estás copiando constantemente fórmulas que no te representan? Tu marca no necesita parecerse a nadie más. Es por eso que hoy te voy a ayudar a trabajar tu estrategia comercial y de comunicación con tu propia voz. Mis consultorías personalizadas vamos a trabajar 3 pilares fundamentales: la comunicación, las ventas y el tipo de contenido. Todo alineado a tu voz, a tu ritmo y a tu realidad. Si esto resuena contigo, agenda tu asesoría gratuita escribiendo a paseporsucasapod@gmail.com. Diseña tu estrategia desde lo que te hace único y única. Te leo en paseporsucasapod@gmail.com para que trabajemos juntos en tu estrategia. Ahora sí, háblanos un poquito de Laser Combat, específicamente. ¿Dónde están? ¿Qué se lleva la gente? ¿Qué es el Laser Tag? Porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen idea, nunca lo han experimentado. Cuéntanos un poco de qué es el concepto y bueno, qué es como que ese valor especial que tienen ustedes en Laser Mira, nosotros tenemos instalaciones en Almazora que son al aire libre, Combat. lo cual para mí ya es un valor porque nos pasamos el día en el trabajo en una oficina, en el gimnasio metidos dentro, Ujú. en casa mirando el móvil o viendo la tele y el Total. hecho de
poder hacer una actividad divertida con gente a la que aprecias, amigos, familia, Sí. al aire libre, te abre un poco como... Sí, te saca de ese mood, sí. Exacto. Y entonces tenemos instalaciones. Nosotros ahí tenemos una mesa de picnic, con lo cual no vendemos nada de comer ni beber. Nuestro negocio es el láser, no es la comida. Con lo cual, si alguien quiere... Lo dejaste claro al principio con lo del emprendimiento de hostelería, como, no, hostelería. Sí, seguimos sin querer meternos ahí. Lo que hemos intentado hacer siempre es buscar, o sea, especializarnos en una cosa y Ujú. buscar gente que haga muy bien las cosas que nosotros no hacemos. Ok, Por ejemplo, nosotros allí tenemos una zona de picnic y tú si quieres venir allí a jugar al láser y merendar, tú vienes, juegas al láser y te llevas la merienda y meriendas allí. Te llevas tu merienda y te llevas lo que a ti te gusta. No tienes imposición de merendar lo que yo te digo que tienes que merendar, ¿vale? claro. Pero, por ejemplo, tenemos contacto, no, tenemos relación con una empresa de Almazora también, Ujú. que si tú quieres ir allí con amigos, jugar al láser y luego comerte una paella, no te voy a hacer la paella yo, perdón, le he dado el micro. No te voy a hacer la paella yo, que a mí lo que se me da bien es que tú te lo pases bien en el láser. No hacer una paella que me va a salir salada, con aceite, caldosa, el arroz. Va a venir una persona y te va a traer una paella hecha por un cocinero que sabe hacer paella. Oye, pues es una tremenda experiencia. Claro, claro. Y vas a tener una buena experiencia de láser y una buena experiencia de paella. Claro. ¿Que no quieres comértela allí? Tenemos colaboraciones con locales que están cerca de nuestro centro donde puedes ir y hacer un menú a lo mejor un poco más de, pues, te comes una ensalada, un poquito de Qué entrantes, entretenido. un poquito de una paella también o lo que sea. Claro. Entonces, lo que sí que tenemos muy claro es lo que nosotros hacemos bien y tenemos muy claro que el resto de cosas las tienen que hacer personas que sepan hacerlas bien. Ujú. Y esto lo extrapolamos también a los eventos, porque nosotros, aparte de tener instalaciones en el campo donde la gente, pues lo que te comentaba, vienen, que si un cumpleaños, que si una despedida, que si una tarde que me apetece ir con los amigos a pasármelo bien, hacemos eventos y podemos desplazar la actividad donde el cliente necesite. Ah, muy bien. Normalmente este tipo de actividades las hacemos para ayuntamientos Mm, y para empresas. Por ejemplo, para empresas, los desplazamientos que solemos hacer es, pues, una empresa se lleva a todos los trabajadores a una casa rural. Van a pasar allí el fin de semana. claro. Nosotros llevamos la actividad de láser, con lo cual ellos comen, juegan al láser y vuelven a hablar de sus cosas, tomarse sus copas si es lo que está programado para el momento, y no han tenido que coger un coche para desplazarse a ningún sitio, no han tenido que, ahora, jolín, pues yo ahora aquí estaba a gusto y ahora me tengo que ir allá no sé dónde porque no sé qué, pues no me apetece. Oye, tremendo eso, o sea, porque justamente lo que mencionas, hay muchas personas que también a lo mejor eventos privados, qué sé yo, también es basta el movilizarte y movilizar a la Claro. gente y es tiempo probablemente. Mira, está muy bien, pero hay un valor que dijiste que me parece brutal y espero que quienes nos estén escuchando y viendo también se lo lleven y es relacionado con saber en qué soy bueno. Porque justamente una de las cosas que obviamente también hemos visto en este programa y que yo también me he llevado de reflexión es que, claro, a lo mejor en este minuto yo tengo que hacer un poco de todo, o cuando ustedes empezaron tenían que hacer un poco de todo, pero eventualmente encontrar el camino en donde, ¿qué es lo que a mí se me da bien? Porque no puedo hacerlo todo. Como tú dices, o sea, a lo mejor yo no soy el que va a hacer la paella, pero eso aplica en todo, en cualquier proyecto en el que uno se esté, sabes, como que dedicando. Y creo que o sea, bueno, no sé si llegaron a esa reflexión inmediatamente, pero me parece bien interesante que porque has hecho mucho hincapié en eso, como nosotros en lo que somos buenos, a eso nos dedicamos. O sea, como que ahí radica un poco el éxito de lo que hacemos. Fue bastante inmediato porque te das cuenta de que igual como tú haces cosas muy bien, lo que comentaba antes, hay otras empresas que hacen cosas muy bien. Claro, Y es absurdo hacer una cosa mal si la puede hacer una persona que sepa hacer las claro. cosas bien. Con los eventos, por lo que te estaba comentando también, ahí también trabajamos igual. Mm, Nosotros, cuando vamos a un evento, a un ayuntamiento y tal, nosotros sabemos que el evento de láser va a salir bien. ujú. Pero hay ayuntamientos que a lo mejor necesitan más cosas. Hay veces que te piden un castillo hinchable, te piden un evento gaming, te piden un evento Claro. de drones, cosas así, porque siempre intentamos trabajar con cosas un poco más especiales, ¿no? Ujú. A mí me han dicho un montón de veces, un montón de gente me dice, oye, ¿por qué no te compras 2, 3 castillos hinchables y los montas, que eso es muy rentable, no sé qué? Yo conozco empresas, yo trabajo con empresas que eso se les da muy bien. Tienen no uno, ni dos, ni tres, tienen 50 castillos hinchables. Son empresas que se dedican a eso.
Claro. Yo, ¿por qué tengo que meterme en un negocio donde si a mí me piden un castillo hinchable, yo sé que van a ir ellos, Mm, lo van a hacer bien, perfecto, bien no, lo van a hacer perfecto porque es lo que hacen siempre y eso es lo que son buenos, ujú, y, y el cliente, aunque me haya llamado a mí, va a estar contento. ujú, Igual como eso, pues al final te rodeas de empresas que son buenas, también no solo para cosas del campo, sino para eventos. Empresas que son muy buenas en en lo su que en hacen, lo que claro. hacen, claro. Y yo creo que ahí también está el tema de no todo el mundo tiene por qué ser tu competencia, porque en tu caso, un castillo inflable no tiene por qué ser tu competencia, puede ser tu aliado estratégico, porque al día de mañana a lo mejor lo que tú dices, como por darte un ejemplo, a lo mejor el de la paella, el que hace los castillos inflables o no sé, el que hace a lo mejor meriendas al aire libre, pueden ser tus potenciales aliados, como que también entender que uno, o sea, no te creas en este ambiente y en el mercado solo, también tienes que tener aliados estratégicos y eso no es nada más dentro de tu empresa, sino también, bueno, quienes me pueden contribuir y a lo mejor sale una colaboración estupenda, ¿sabes? Claro. Al final la competencia, realmente, cualquier persona que un ayuntamiento pueda contratar para hacer un evento, una actividad de Es tu ocio, competencia, claro. es mi competencia. Si tú con esa competencia lo que puedes hacer es trabajar, porque al final, por ponerte un ejemplo, un ayuntamiento, a lo mejor te contrata 2 años y al año siguiente dice, oye, queremos hacer cosas diferentes porque, pues a lo mejor tú le puedes recomendar a un buen profesional Mm, que haga otra cosa diferente ujú, muy bien y, y que trabaje él. Y luego será al revés. El otro profesional, si tú le has recomendado a él en un sitio, en un ayuntamiento, el ayuntamiento ha quedado contento, primero el ayuntamiento queda contento contigo claro, porque le has y ofrecido una exacto, alternativa a lo tuyo y, y quedó y bien, y ha funcionado bien. sí, Y la otra persona está contenta porque, oye, me pues recomendaste, ahora claro, mismo tengo un cliente que no tenía. exacto, Con lo cual, cuando yo tenga un cliente que me pida lo mismo, pues voy a recomendarte a ti porque exacto, es competencia. Sí, es competencia. Que se pueden hacer muchísimas sinergias, un infinitas. O montón, sea, es verdad. realmente con cualquier empresa se pueden hacer sinergias. Aunque te parezca la competencia más directa que tengas, Mm, te pueden hacer pueden ser sinergias. mm, En Valencia, por ejemplo, había una empresa muy similar a la nuestra, ujú, ahora está cerrada, pero yo le he llamado varias veces de, mira, me ha salido un evento en tal sitio, yo no puedo ir porque ya tengo otro evento en tal sitio, ¿te interesa ir tú y hacer todo el trabajo? mira, Y hacían literalmente lo mismo que hacía yo. ¿Es un problema? O sea, ¿es competencia? Sí. ¿Te puedo llegar a quitar un trabajo en un sitio y que la próxima vez? Sí. Bueno, son riesgos que hay que correr tampoco. exacto, como todo en la vida Si finalmente. una vez, o sea, si esa persona, la vez que tú le recomiendas, Ujú. ves que intenta, o sea, hace cosas feas, porque puede ser una cosa fea, el quitarte un cliente o sea, que te han recomendado, pues a lo mejor a la siguiente vez pues ya no le llamas. El Exactamente. ayuntamiento te llama y te dice, oye, tal día, es que no tengo disponibilidad. Lo pasamos a otro día y a lo mejor pues haces tú el trabajo otro día y ya está, o no lo Mm, haces, pero él tampoco lo va a hacer. claro, Con lo cual, al final es una. Aunque sean sí. competencias, si hay confianza, se puede trabajar. Pero me parece bien interesante porque yo creo que hay veces que uno se vuelve como un poco egoísta y como que a veces no quieres dar o tender la mano o ayudar porque siempre estamos como con ese concepto, es que me van a robar el cliente, ay, es que me va a quitar visibilidad. Y es como, es que siempre va a ser el riesgo, o sea, como que obviamente que si tengo 1000 opciones, tú tienes tu valor de por qué te elijo a ti y así sucesivamente. O sea, eso también se basa el dinamismo un poco de lo que haces. Pero me quedo con ese valor que tú dices, sobre todo de, yo creo que una parte más creativa, o sea, como que sacarse un poco como de la cabeza el tema de que todo siempre es una competencia directamente conmigo. Volvemos a lo mismo, de asumir o atribuirse cosas a nivel personal y al contrario decir, bueno, ¿cuál es la forma más creativa de yo como lidiar con esta, no sé, persona o esta empresa o que, o sea, dónde está también la oportunidad ahí, ¿no? ¿Dónde está la sinergia? Hemos hablado de Laser Combat. Te agradezco que nos hayas comentado un montón también de lo que ha sido tu experiencia emprendedora. Y ya nos vamos acercando un poco a poco al final del episodio, pero no quiero que nos vayamos sin que antes nos cuentes de el podcast para dormir. ¿De dónde nace el podcast para dormir? ¿Cómo llega la idea? O sea, quiero que nos cuentes un poco de la experiencia, además de que, claro, es un podcast, sabes, como todo relajado, es una historia. ¿De dónde viene eso? O sea, ¿tú tuviste la idea? ¿Cómo llegan a ese trío dinámico? Pues la vida que te lleva a sitios. Cuando nació mi primera hija,
pues ya con 2, 3 años, todas las noches me pedía que le contara un cuento. Ujú. Al principio, pues le cuentas la cita roja, le cuentas los 3 cerditos y empiezas a quedarte sin cuentos que contar, Y ya no sabes qué porque contar. todas las noches tenía que ser un cuento Lo diferente. empiezas a contar del día. Bueno, hoy un señor se levantó a trabajar. Siempre, o sea, me considero una persona creativa y al final, pues vas inventándote historias. Han llegado a haber sagas de varias semanas, que cada día era como una pildorita de la historia. Pero. Y algunas llegué a escribirlas, porque obviamente la mayoría, sinceramente, la mayoría de historias, pues se te están ocurriendo en el momento y no tienen nada de sustancia ni nada. Claro. De vez en cuando, de 100, pues te salía una que decías, oye, esto podría ser un cuento, tiene Tú estás contando un, y grabando, como mola. tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Y tiene sentido todo, Claro. todo en ello. Y algunos llega a escribirlos y tal por tenerlos apuntados, por no olvidarlos, porque me parecía interesante tenerlos. Y bueno, eso quedó un poco ahí, esa fase se pasó, la de los cuentos diarios. Y otro día, escuchando un podcast no sé si conoces a Boluda, del podcast Marketing Online, Me suena. pues estaba escuchando su podcast y él todas las semanas, bueno, hubo una temporada que todos los meses daba como una idea de negocio. Ujú. Y comentó que una idea de negocio era un podcast para dormir, pero para adultos, o sea, no con cuentos para niños, sino cuentos para adultos, que no quiere decir para adultos, ¿vale? No esa No clase de esa clase cuentos de para adultos, adultos. adultos que quieren dormir, no que quieren hacer otras cosas. ¿No? Lo que En quieren ese momento, dormir. al menos. Y, y eso me despertó un poco, o sea, me llevó al momento en que yo le contaba los cuentos a mi hija y no lo pensé, o sea, para mí no era una idea de negocio, o sea, es verdad que sí que él pues comentaba casos de éxito, personas que estaban realmente teniendo ingresos incluso en Estados Unidos, estaban Sí. teniendo ingresos importantes con este tipo de podcast. Da igual, o sea, eh, no fue o sea, la idea está bien, ojalá, ojalá pudiéramos ganar dinero de ese podcast, pero no se montó con ese objetivo, sino que me llevó mucho al tiempo de cuando le contaba los cuentos a mi hija. Y entonces pensé, oye, ¿y por qué no lo hacemos? Total que tengo un amigo que tiene un estudio de música en su casa y se dedica a la música, edita música, y en ese momento tenía un podcast también. Y le dije, oye, ¿y si ¿Y lo hacemos probemos? esto? Yo puedo hacer las historias, yo puedo escribir las historias, yo las puedo narrar, Ah, tú yo eres el las, que las escribe. sí, Muy bien. yo las puedo narrar y luego tú lo editas, lo dejas bonito para que esto relaje de verdad y lo echamos para adelante. Mi mujer se sumó al proyecto, con lo cual tenemos una voz masculina y una voz femenina Muy que nos bien. vamos alternando y vamos sacando un capítulo cada mes. Que es lo que en nuestro tiempo, al final, como es Claro, una cosa que porque hacemos sí, porque nos gusta y nos apetece, pues nuestro tiempo nos permite a poder sacar un claro. capítulo al Pero mes. está súper bien. Yo creo que, o sea, finalmente viene como desde lo que dijiste al principio, empezar a hacer las cosas. Si no tenemos la capacidad al 100% de dedicarnos a un proyecto o lo que sea, al menos empieza con lo que te gusta. Claro. Entonces, en este caso es como, bueno, no estoy haciendo este podcast con la idea de, no sé, estar número top 3 en Spotify, que si pasa perfecto, no nos Claro, molestamos, eso es algo que vendría pero que porque pase vendría. porque, exacto, como por la constancia y porque simplemente disfruto hacerlo y me invento nuevas maneras de crearlo. Pero mira, está brutal, ¿viste? Yo les dije que era un podcaster también. Ahí está. Ya estamos ahora sí en la recta final de este episodio. Quiero que me comentes primero qué te llevas de lo que ha sido el programa MUBAP. Obviamente siempre dar las gracias al CEI por prestarnos esta sala que me encanta. Ojalá que yo grabara todos mis podcasts, hasta los que hago sola. Em, ¿Cuál es como esa gran lección que te llevas de estos meses intensos que hemos tenido de trabajo? Porque siento que ha sido bien arduo. Y, y ese consejo al final, lo mejor que le querrías regalar a alguien que también está como en esto de querer crear un proyecto suyo y no saben muy bien por dónde empezar. Pues el Move Up son una serie de formaciones
increíbles, que seguramente no tendría dinero para para pagar un programa así. Sí, Tener la posibilidad de hacer esto de forma gratuita, o sea, es un privilegio. es un privilegio. Volvemos a cerrar el círculo de los privilegios. O sea, Importante. tener la oportunidad de poder tener estas formaciones de forma gratuita me parece un privilegio. Y, y es que no ha habido ninguna formación que dijeras, uff, ¿para qué he venido? Mm. Todas han sido formaciones súper interesantes. Los ponentes, no hay ningún ponente tampoco que sería capaz de decir no me ha aportado absolutamente nada. Y ya no me ha aportado nada, sino que todos me han aportado muchísimo. Mi objetivo de entrar en MoveUp realmente es por un negocio que estoy pensando que todavía no está desarrollado Ujú. y que pienso que me queda muy grande. Y MoveUp me ha ayudado a muchas cosas que a lo mejor pensaba que me quedaban muy grandes. Ahora las he aterrizado, sé cómo se hacen, sé cómo se pueden hacer y ves que hay cosas que son más complicadas y cosas que son menos complicadas que Ujú. como yo me esperaba. Perfecto. ¿Y qué le dejarías a personas que a lo mejor también están escuchando este episodio y dicen, en 10 años yo también quiero estar con un proyecto, un negocio que nos vaya bien con mi mujer o con mi familia? ¿Cuál sería ese consejo que le darías a alguien que a lo mejor estuvo en tus zapatos en ese minuto? Paciencia, porque nosotros, o sea, con el negocio que tenemos llevamos 10 años, pero no, o sea, no funciona el mes 1, Mm. ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el primer año, ni el segundo. Ah, qué O sea, interesante. no fue un proyecto que nos permitió empezar a vivir de ello desde el primer día. Ujú. Sí que era un proyecto que nos permitía compaginar un trabajo con él, porque sobre todo lo que es el trabajo con el cliente lo haces el fin de semana, Claro, con lo cual sí que nos permitía estar los fines de semana, o sea, entre semana, trabajando de otra cosa. Entonces, pues eso, que al final es paciencia. muy Es bien. Y constancia. paciencia y constancia. Si es algo que estás haciendo a gusto porque te gusta, Ujú. pues vas a seguir haciéndolo. Si es algo que estás haciendo porque quieres ganar mucho dinero rápido, pues a los 2 meses, 3 meses, Lo vas a dejar. lo vas a dejar. Es Y eso no verdad. quiere decir que en 2 años No te va a llegar dinero. no te va a dar dinero, incluso tengas mucha suerte, que no es que sea mi caso, tengas mucha suerte, que pegue un boom y de pronto empieces a facturar una barbaridad. Ujú. Pero claro, tiene que ser algo que te guste Sí, para tener esa constancia y algo que tú tengas muy claro que vas a poder mantener en el tiempo, independientemente de que funcione o no. Ese es mi consejo. mi humilde consejo. Eso tampoco quiere decir que si llevas un año y no has facturado nada, sigas pegándote de Claro, cabezazos contra la pared, ahí viene también un poco ser sigas pegando entendido. cabezazos contra la pared, no, porque este proyecto funciona. A lo mejor no. Claro. O sea, Para eso viene este tipo de siempre programa. hay. Claro, Tienes para que eso, encontrar para eso. equilibrio en todas las cosas. Hay que No son ni validarlo. cosas, o sea, las cosas no son ni blancas ni negras. Sí, totalmente. Excelente consejo. Yo también me quedo con mucha información valiosa y te agradezco un montón por este episodio. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Adiós. Gracias por escuchar este episodio de Pase por su casa. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @paseporsucasa. Además, puedes suscribirte a nuestro newsletter en donde semanalmente vas a recibir un episodio, información y recomendaciones de autocuidado. Nos vemos en el próximo.